Las opiniones vertidas en este podcast son propiedad de quien las emite. Bienvenidos a este su podcast político. Mi nombre es Samuel, seré la voz de este espacio de discusión y análisis, una iniciativa ciudadana para exponer problemáticas sociales, aportar ideas, generar fuerza y comunidad política. Deseo profundamente tener una sociedad activa y participativa y así por este medio defendamos y exijamos nuestros derechos, libertades y garantías individuales. Hoy, 15 de enero de 2023, se graba el primer podcast del canal y primer podcast del año. A lo largo de estas 2 semanas han ocurrido diversos hechos que han sacudido la escena política nacional, algunos sucesos trágicos y lamentables. Por ser habitante de la zona metropolitana del Valle de México y al ser también usuario de transporte público, el choque de trenes de la línea 3 del metro ha sido en cuestión de sensaciones algo muy triste y cercano para mí. La crisis que atraviesa el sistema de metro de la Ciudad de México es notoria desde hace al menos 7 años. En materia de transporte público, el metro se considera hasta la fecha un medio de transporte muy útil, accesible, para trasladar por la capital del país a los habitantes del Valle de México y es tanto rápido cuando el servicio es óptimo, es barato, no contamina y sigue siendo confiable, aunque tristemente ya se considera inseguro viajar en él. Los invito a hacer un ejercicio de cálculo, vamos a hacer un poquito de números solamente para ver qué tan importante es el uso de metro. Diariamente cerca de 5 millones de pasajeros se movilizan en este transporte. Tan solo en uno de los trenes el cupo asciende a un poco más de 1.500 personas. Algo que percibimos todos es que en las horas punta el cupo se ve sobrepasado por los usuarios debido a la concentración de personas en los andenes y la demora que suelen tener los trenes para llegar a una estación. Diversas investigaciones mencionan que la capacidad del metro es insuficiente debido al crecimiento poblacional, la falta de planeación urbana y el aumento de la demanda de servicios. Es necesario incrementar los kilómetros y las líneas de metro en la ciudad y sobre todo en el Estado de México, ya que los habitantes de esta entidad que usamos el transporte público y los que diariamente se ven en la necesidad de ir a la capital, lo necesitamos. Yo hasta no hace mucho iba a diario a la Ciudad de México a trabajar y usaba el metro diariamente. Ahora utilizo las combis y el transporte público del Estado de México y me ha surgido un análisis y una crítica que le puedo hacer y pienso hacer próximamente sobre el transporte en el Estado de México. Pero bueno, continuamos con los números. 27% de los usuarios de metro son mexiquenses. Las fuentes que consulté refieren que hasta 2016 éramos alrededor de 1.400.000 mexiquenses que nos trasladábamos a la Ciudad de México para trabajar, lo que representa 21.3% de la población ocupada del Estado de México. Para 2022 la población económicamente activa de este estado era de 7.534.696 personas. Si la tendencia no cambió y si el 21.3% de la población ocupada del Estado de México debe trasladarse a la Ciudad de México, eso nos quiere decir que hay 1.600.400 personas viviendo en el Estado de México y viajando diariamente a la capital para trabajar. En 6 años ha habido un aumento de alrededor del 15% de la fuerza de trabajo del Estado de México. De toda la población antes mencionada que se traslada del Estado de México a la ciudad, 85% usan el metro. Entonces, de los 5 millones de usuarios diarios promedio del sistema metro, aproximadamente 1.364.000 provienen del Estado de México. Ojo que esta cifra solo considera a aquellas personas que trabajan en la Ciudad de México y aún faltaría agregar a los que estudian en la Ciudad de México y los que llegan a ir a la Ciudad de México, pero que viven en el Estado. Pero bueno, tal vez te preguntes, ¿qué tiene que ver el Estado de México con el choque de trenes de la línea 3? Tiene mucho que ver, y eso se debe a que esta línea del metro es ampliamente utilizada por habitantes del Edomex. Indios Verdes es la segunda estación de toda la red de metro en cuanto a número de usuarios. Se encuentra en el límite de la Ciudad de México y el Estado de México. Por lo mismo es un punto estratégico desde donde viajan personas del norte del Valle de México conformado por los municipios de Tlalnepantla, zona oriente, Ecatepec, Tecámac, Coacalco, Jaltenco, Zumpango, Tizayuca en el estado de Hidalgo, entre otros municipios que conformarían esta lista.
por lo que este accidente ocurrido el sábado 7 de enero de 2023 se ve muy cercano para los habitantes de la periferia y los municipios antes mencionados. De hecho, seríamos los principales afectados si hubiera un cierre definitivo de esta línea, y lo que sí generaría sería una saturación de la línea 1 del Metrobús que recorre parte del tramo que hace la línea 3 del metro. ¿De quién es la culpa? Resulta muy simplista afirmar que toda la culpa de lo sucedido por el accidente de la línea 3 es de la administración de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, del sindicato del metro, que es culpa de que no se ha querido subir la tarifa del metro. Es cierto que no se le brinda presupuesto suficiente o no se le da el mantenimiento que requiere que se le brinde el metro, que si fue o no sabotaje no lo sé. Lo que sí puedo afirmar es que desafortunadamente tenemos décadas en las que los gobiernos del Estado de México no quieren ayudar en la operación del metro, pese a que somos muchos los mexiquenses que viajamos en él, de que varias estaciones del metro están en el territorio mexiquense y resulta necesaria la expansión de la red del mismo transporte en el territorio del Estado de México. Analizando el plan maestro del metro 2018-2030, se ve que se tiene contemplada la expansión de la línea 5 a Tlalnepantla, la ampliación de la línea A de La Paz a Chalco. Aún así es necesario garantizar recursos con el fin de tener dinero suficiente para construir las ampliaciones del metro que aún no se realizan en el Estado de México. Pero quizá yo me estoy yendo muy lejos. Quizá los hechos de demandar un transporte digno, seguro, cómodo y rápido para el Estado de México es mucho para un simple habitante de este estado. No es de extrañar, en la segunda mitad de la década de los 90, cuando se construyó la línea B del metro, esa que recorre de Ciudad Azteca en el municipio de Ecatepec hasta Buenavista en la alcaldía Cuauhtémoc, los gobiernos de los entonces gobernadores mexiquenses Emilio Chauvet Chermor y César Camacho Quirós no dieran ni un centavo para dicha obra y todo el costo de ese proyecto tuviera que ser absorbido por el gobierno de la Ciudad de México. Entre las administraciones de Arturo Montiel de 1999 a 2005 y la de Enrique Peña Nieto de 2005 a 2011, se autorizaron proyectos habitacionales en diversas entidades del Estado de México, donde empresas como Casas Geo, Grupo Sadasi, Beta, Urbi, Altec Construcciones, Inmobiliaria Came y Ara, entre otras constructoras, fueron de las beneficiadas. Dichos proyectos representaron una oportunidad para los capitalinos para hacerse de un patrimonio, por lo que aplicaron para usar sus créditos Infonavit o Fobiste o pedir préstamos hipotecarios. Lo anterior significó un cambio radical, ya que tendrían que trasladarse de dichos municipios a sus centros de trabajo en la Ciudad de México. Lamentablemente, las anteriores administraciones no garantizaron a quienes compraron vivienda servicios como agua, drenaje, infraestructura para escuelas, mucho menos fuentes de empleo cercanas al domicilio de los habitantes. Tampoco se preocuparon en materia de movilidad para brindar los servicios necesarios. Dichos gobiernos y sus sucesores sí favorecieron el uso masivo de vehículos de combustión con la construcción de autopistas y puentes, y brindaron concesiones para empresas de transporte público-privado para crear nuevas rutas de camión y combi. Se le ha restado espacio a las vialidades para la implementación de transporte masivo que llegue y acerque a los habitantes de esta zona metropolitana. Quizá el sueño de millones de mexiquenses y capitalinos siga siendo un sistema de transporte público digno. Hemos visto cómo anuncian la ampliación de una nueva línea del metro y con el paso del tiempo ese sueño se esfuma ya que no se le aprueba el presupuesto o de plano se decide cancelar el proyecto. Los señalamientos por la falta de presupuesto al sistema del metro cobran mayor relevancia luego del accidente del pasado sábado 7 de enero, pero desde hace varios años las quejas por recurrentes fallas en el servicio, incendios de vagones y otros incidentes relevantes apuntan a un deficiente mantenimiento, planeación y construcción de este medio de transporte. Y es lamentable, ya que el metro contribuye a resolver problemas de movilidad y pocas son las ciudades en el país con un sistema similar. Hoy en día considerar a la capital mexicana sin metro es impensable. Gradualmente se convirtió en pilar de la movilidad y se mantiene como la columna vertebral del transporte público en el Valle de México. Gracias por haber escuchado este podcast, algo cortito para iniciar el año. Espero que haya sido de tu agrado. Suscríbete al canal y, por favor, regálame un comentario. Déjame saber tu opinión sobre este tema que nos afecta a todos los habitantes
de esta ciudad. Muchas gracias por escucharme. Yo soy Samuel. Nos vemos hasta la próxima.